Estás escuchando Mujeres, Conciencia e Ingeniería, un espacio de WIUPITA donde cada historia abre el camino a nuevas generaciones. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio de Mujeres, Conciencia e Ingeniería, un espacio creado para compartir historias reales, cercanas e inspiradoras de mujeres que están dejando huella en la ciencia, la tecnología y la ingeniería. Este proyecto nace con muchísimo cariño gracias al apoyo de CIMAC y nuestra asesora, la maestra Verónica Lucero Villegas Rueda, en conjunto con WIUPITA y PN, una comunidad que impulsa el crecimiento de mujeres en áreas STEM a través de eventos, redes de apoyo y conexión con la industria. Nuestro objetivo es muy claro: que más niñas y mujeres se vean reflejadas en estas historias y descubran que también hay un lugar para ellas en la ciencia. En WIE creemos firmemente en la importancia de crear comunidad, de acompañarnos y abrir espacios donde las mujeres puedan crecer, compartir experiencias y visualizar nuevas oportunidades. Por eso organizamos eventos, visitas a la industria, encuentros con profesionistas que permiten a las estudiantes conocer distintas trayectorias y construir su propio camino. Y justamente este programa es una extensión de eso, un espacio donde las historias inspiran, conectan y abren puertas. Yo soy Jennifer Navarrete, estudiante de Ingeniería Mecatrónica y ex vicepresidenta de WIE. Y yo soy Verónica Villegas, maestra en la UPITA y actual asesora de WIE. Y estamos encantadas de acompañarlas en este programa. El día de hoy nos acompaña una mujer que ha convertido su pasión por la ciencia en una herramienta que inspira, educa y abre oportunidades para nuevas generaciones. Nos acompaña Cintia Natali Castelán, egresada del CECIT 9 Juan de Dios Batis y actualmente estudiante de Ingeniería Física en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Desde sus primeros años como estudiante mostró una gran pasión por la física, participando y destacando en olimpiadas metropolitanas y nacionales de física, representando tanto a su escuela como al Instituto Politécnico Nacional. Además de su formación académica, ha dedicado gran parte de su trayectoria a la divulgación científica y al impulso del talento joven. Es fundadora y codirectora del Taller Nacional Femenil de Olimpiadas de Física, un proyecto que busca acercar al área STEM a más niñas y jóvenes mexicanas, a través de espacios accesibles, gratuitos y creados por mujeres para mujeres. También ha colaborado con la Sociedad Mexicana de Física como asesora y entrenadora de estudiantes, participando en la formación de futuras generaciones de científicas y científicos. Ha participado en congresos, coloquios y proyectos nacionales de divulgación científica, además de formar parte de iniciativas que buscan acercar el conocimiento científico a la sociedad de manera clara, inclusiva y accesible. Recientemente también compartió su experiencia como ponente de nuestro evento Mujeres que Inspiran, donde tuvo la oportunidad de dialogar con estudiantes sobre su trayectoria, los retos que ha enfrentado y la importancia de construir comunidades que impulsen a más mujeres en STEM. Pues bienvenida, Cintia, mucho gusto. Muchísimas gracias por este espacio. Sí, bueno, antes de hablar de todos los proyectos en los que has participado, pues nos gustaría conocer la persona que hay detrás de ellos. ¿Quién es Cintia Castelán y cómo nació tu interés por la ciencia? Cintia es una pequeña niña originaria de Veracruz, de un pueblito llamado Guayacococla. Y es muy importante mencionarlo porque desde que era muy pequeña me asombraba muchísimo ver las estrellas en ese lugar. Es un espacio en el que desde luego no hay contaminación, entonces se pierde uno en todas las constelaciones. Y me preguntaba mucho qué había más allá, de qué estaban hechas las estrellas, qué tan lejos estaban. Uno de niño no se imaginaba que eran distancias increíblemente inmensas. Y ahí nació mi curiosidad por la ciencia. Desde muy chiquita jugaba a hacer experimentos, tenía yo una bitácora científica, desde luego no muy rigurosa, eran más garabatos que nada, pero jugaba yo con todo lo que encontraba. Mi curiosidad por entender el universo, la vida que me rodeaba era muy, muy grande. Y justo en la etapa de la niñez es donde pues todavía nos nace la imaginación, ¿no? De querer descubrir tantas cosas del mundo. Y derivado de eso quiero preguntarte cómo fue tu primer acercamiento a la física. La física, ok. Hubo dos acercamientos muy importantes. Después de mi fascinación con las estrellas en este lugar, mi papá nos dio un libro a mi hermano y a mí
que era Estrellas y Planetas. Era un libro para niños con muchísimas imágenes, muy, muy atractivo y además interactivo. Uno ponía ahí unos botoncitos y escuchábamos una voz que nos contaba más sobre las nebulosas, sobre las estrellas. Era muy divertido, yo me pasaba horas en ese libro y había unas ecuaciones que yo no entendía qué significaban. Entonces ahí buscando un poquito en internet qué eran esas variables, ¿no? Esta ecuación para mí es muy importante, es la del desplazamiento al rojo para saber qué tanto se está alejando o acercando una galaxia. Y ese fue mi primer tema que busqué en internet. De ese tema me empezaron a aparecer otros y otros y otros, así hasta que uno queda inmerso en muchísimos temas científicos. Y bueno, también mi papá me dio su libro de física de la preparatoria y me lo acabé muy rápido. Empecé a estudiarlo, a comprender algunos ejercicios y vi que perdía yo el tiempo, y no lo digo en la manera de perderlo, más bien yo perdía la noción del tiempo en ese libro y dije, creo que esto es lo mío. Ahí yo estaba muy pequeña, no sabía a lo que me enfrentaba, muy ingenua dije, esto es lo mío. Y ahí fue cuando decidí que me gustaba la física y que quería estudiar física. Bueno, qué interesante, ¿no? Porque eras muy chiquita y generalmente los niños y los adolescentes huyen de la física, ¿no? O sea, así como que desde que dicen física ya tienen ahí un estigma, ¿no? De que la ciencia, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? No les gusta, ¿no? O sea, es complicado para la mayoría. Bueno, esa es mi experiencia común y corriente. Entonces, que tú menciones, ¿no? Que te acercaste a la física inspirada, ¿no? En tu papá, que él te dio elementos, herramientas, ¿no? Para que tú empezaras a buscar más y más y más. Es una anécdota muy bonita. También es una anécdota poco común. O sea, no recuerdo niños así que digan, yo me puse a estudiar física desde que la vi la primera vez, ya me quedé ahí. Y bueno, pues también sabemos que estudiaste en el CSIC 9, ¿no? Estuviste ahí y lograste llegar hasta el CSIC 9, que es uno de los CSICs premium, voy a decirlo así, para dedicarte al área de ciencias, ¿no? Ya de forma formal. La preparación es muy intensa en el CSIC. Sí. Y bueno, una vez que tú estabas en el CSIC, ya estabas haciendo física, ya estabas estudiando. Pero una de las ramas que te gustó mucho fue la divulgación. O sea, ¿tú qué pensabas cuando estabas en el CSIC 9? ¿Cómo te veías más adelante? ¿Cómo es que eliges ese camino? Ok, fue un camino lleno de muchas dudas. Siendo muy honesta, yo no sabía que era la Batis antes de entrar a la Batis. Vaya sorpresa que me llevé. Pero fue muy gratificante. Creo que esa escuela me formó muchísimo conocimiento y también mucho carácter. Y cuando estaba ahí, yo estaba indagando sobre las Olimpiadas. ¿Quién entrenaba? ¿Cómo se hacía para concursar? No había mucha difusión en ese momento. Fue algo de lo que después me encargué un poquito. Vaya, retroalimentando. Y después de participar en ese concurso, se me abrieron muchas puertas. Quien era entrenadora en la UAM Iztapalapa, ya cuando llegamos a las últimas etapas, tenía un club de divulgación científica. Y ella me invitó. Entonces yo al principio no sabía ni qué iba a hacer, honestamente. Pero poco a poco fui aprendiendo y yo tenía la ilusión de compartir el conocimiento y de inspirar a que más personas aprendieran, que les gustara un poquito la ciencia, que no se dejaran de fascinar por cosas incluso tan simples, ¿no? A veces, incluso en la cocina, ¿no? Nos preguntamos, ¿por qué está flotando el huevo? ¿Debería o no debería? Cosas tan sencillas, quería que no dejáramos de sorprendernos con ello. Y bueno, yo también fui a Batis y creo que es una escuela que si ya están interesadas en esta área, pues busquen escuelas que ya se dediquen a las ciencias físico-matemático, porque es un lugar donde realmente te encuentras a personas que te van a apoyar en ese aspecto. Aunque en la secundaria tú seas como que el rarito, el nerd o así, pues ya al entrar al CSIC, como que entré en mi mundo. O sea, siento que había muchas puertas para poder dedicarme a todo esto de la tecnología.
Y pues para mí fue una gran experiencia, se las recomiendo y qué bueno que a ti también te haya servido esta escuela. Y pues después de terminar Batis, ¿cómo fue que decidiste estudiar ingeniería física? Es una muy buena pregunta. Ingeniería física yo no la conocía, realmente llegó por comentarios de compañeros, porque en la Batis estudié máquinas con sistemas automatizados, que ahora ya cambió a mecatrónica, pero al plantarme la duda de ingeniería física, buscaba los planes de estudio y era una combinación entre mecatrónica y física, y se me hacía muy interesante, porque dije, wow, o sea, voy a aprender cosas teóricas, pero también las voy a aplicar. Y también le voy a dar continuidad a algo que aprendí en la Batis. Cuando me metí al plan de estudios de la UAM, la verdad es que me enamoró muchísimo. Y digo, no dejo de ser politécnica, yo llevo en el corazón el guinda y blanco, pero también soy pantera. Es un plan de estudios muy completo, porque no solamente vemos física y matemáticas, que sí son muchas materias de física y mate, también llevamos materias de ingeniería. Muchas materias que me gustaron en la Batis, materias de lo que es ciencia de materiales, que también se me hace un área de investigación muy importante y muy interesante. Y también vemos materias de divulgación científica, de teatro, de ciencias sociales. Siento que es un plan de estudios multidisciplinario, que te permite abrir panorama, y al abrir un panorama tienes más idea incluso para crear teorías, ¿no? Un premio Nobel de física reciente, no me acuerdo qué año honestamente, pero él se basó más en el estudio de la informática, y todo eso que aprendió en informática le ayudó a crear una teoría en física. Entonces creo que es muy importante tener un panorama de todo, porque te hace incluso más creativo. Y eso fue lo que me gustó del plan de estudios de la UAM, y por eso decidí quedarme ahí. Okay. Y ahorita hemos hablado mucho de física, ¿no? O sea, ¿tú cómo podrías describir qué es la física, ya sea para ti o un concepto más que la gente o las niñas que nos van a escuchar, las adolescentes, ¿no? O incluso cualquier persona, mujer, ¿no? Entienda un poquito qué es la física, o sea, de qué se trata, por qué esa área, por ejemplo, a ti te apasiona mucho. Porque es maravillarse por el universo. Es entenderlo, cómo funciona, un poquito, ya relacionado con otras disciplinas, de qué está hecho, por qué se mueven las cosas, incluso por qué tenemos y conocemos la vida tal como la vemos en este momento, ¿no? O sea, es preciso que nuestro planeta esté a esta distancia para que se den las condiciones en las que el ser humano puede existir. De lo contrario no podría. Para también entender fenómenos físicos y que nos afectan socialmente, como por ejemplo los sismos. Con la física también podemos entender por qué se mueve nuestro planeta, cuál es la magnitud de estos desastres naturales, incluso preguntas que a veces nos hacemos, ¿por qué en un sismo algunos edificios se caen y otros no? Y bueno, ahí entran temas como la resonancia en la que entran estos edificios. Entonces, comprender y dar soluciones a la humanidad se me hace muy importante. Al final del día, uno como ser humano nace para servir, y creo que la física también nos ayuda a servir como seres humanos y mejorar nuestra sociedad. No, y es importante que en la niñez se incentive esa creatividad, ¿no? Esa curiosidad por querer descubrir todo lo que pasa, cómo es que pasa, y más adelante tomarlo en serio para poder dar tu aporte a la sociedad. Me parece muy interesante. Y volviendo un poquito a la escuela, cuando participaste en las Olimpiadas de Física, ¿cómo fue que te enteraste de estos concursos? ¿Cómo fue que inició esta etapa? Inició desde la secundaria. Yo participé en la secundaria, tenía muchísimo miedo, porque en mi escuela nunca se había ido a la Nacional de Física. Entonces yo decía, bueno, digo, en esa mentalidad uno de adolescente, de pequeño, no tiene mucho autoconocimiento y a veces no tiene tanta autoestima. Entonces dudaba mucho de mí y decía, bueno, quizás un segundo lugar está bien, y casi que por eso iba. Cuando me dice mi profesor,
tienes el primer lugar. Y tu pase a la siguiente etapa, que era la última, yo casi me desmayo. no cabía de la emoción. Yo llegué con mi papá como loca de, ¿puedes creerlo? Y él me acompañó a los entrenamientos porque era muy lejos. Mi secundaria estaba en el estado, entonces me tocaban los entrenamientos en Toluca. Demasiado lejos. Uno de los primeros retos que después solucionamos con este taller de Olimpiadas de Física, porque lamentablemente muchas niñas se quedan en esta etapa por las distancias que tienen que desplazarse para seguir entrenando. Y por este país en el que se vive con mucha inseguridad. Desde luego, y menos con esa edad, no iba a ir sola. Entonces, pues bueno, afortunadamente mi papá decía, vamos, te acompaño. Y ahí estábamos todos los sábados desvelados, pero en los entrenamientos. Y fue muy enriquecedor los alumnos que conocí ahí, los otros jóvenes que estaban compitiendo. Me dio aún más pánico porque había chicos que tenían entrenadores particulares, entrenaban todos los días. Y yo solita con mis libros dije, wow, bueno, haremos algo. Tuve un buen resultado y eso me emocionó aún más. Entonces, cuando entré a la Batis, yo llegué muy entusiasmada de, ¿aquí cómo puedo participar? ¿Aquí quién nos ayuda a entrenar? Entonces ya fui con el jefe de área básica y él me dijo, no, pues vamos con el profe Ayala, un gran maestro de la Batis que se nos adelantó. Pero él entrenaba con mucho amor, mucha pasión y sabía muchísimo de física. Y ya, ahí fui concursando, igual pasé la primera etapa con muchos miedos, con muchas dudas todavía, pero poco a poco incluso mi autoestima fue mejorando, se fue reforzando y eso es algo que me gusta hacer ahorita con los alumnos. Trabajar no solo las habilidades técnicas de física, sino también sus habilidades blandas, que confíen en ellos y que no se pierdan en el proceso. No, pues, bueno, lo que nos estás contando, yo hago el recuento, ¿no? De todo lo que has tenido que pasar en el proceso, ¿no? Entonces, pues hablas desde secundaria, ¿no? Desde trasladarte de grandes distancias, estar viajando, el reto de estudiar prácticamente por tu cuenta, ¿no? Ser aprendizaje, hacer. Entonces, hay, bueno, dentro de todos estos retos que mencionaste, porque son bastantes, ¿hubo algún otro que, aparte de la autoestima, que dijeras, esto también tendría que considerarse, ¿no? Para hacer este tipo de entrenamiento, este tipo de aprendizaje, este tipo de preparación? Un tema, un reto que viví, digo, al final del día es algo nuevo en la familia y que también lo veo con alumnas. Incluso llegó a pasar en la Batis y también a nivel nacional con este taller. Muchas veces está el paradigma de la familia de ¿por qué estudian física? Todavía hay esa mentalidad en las que no quieren dejar a las niñas estudiar física. ¿O por qué hacen todos esos concursos? Sí llegó a pasar que en la familia cuestionaron ¿por qué? O que incluso le dijeron a mi papá, porque bueno, la mayor parte de ingresos era el fin de semana, entonces le dijeron, ¿por qué vas a dejar eso por llevarla a los entrenamientos? Y mi papá fue la primera persona que creyó en mí, sin antes, pues todo lo que ya he logrado, ¿no? Entonces, que él creyera en mí y le dijera a la familia, sí puede, y ella es lo que quiere y yo la voy a llevar, fue lo que me hizo lograr todo esto. Pero desafortunadamente eso no pasa en muchas familias. Por ejemplo, en Michoacán, muchas niñas se nos han quedado en etapas porque no les permiten desplazarse a donde se tienen que entrenar. Entonces perdemos muchos talentos por esas distancias y por la inseguridad que se vive en el país y por el paradigma de las familias. Que el taller fuera en línea ayudó a disminuir esa brecha, porque bueno, ya no se tienen que desplazar, entonces se pueden conectar, pero también hay otra brecha. Hay comunidades que hay niños, niñas, talento, pero no tienen acceso a una computadora, no tienen acceso a internet. Y es aquí donde vemos que estar en un concurso es un privilegio. Y un privilegio que tenemos más bien que hacer un derecho. Sí,
Y qué bueno que tú tuviste el apoyo de tu familia para participar. Ahorita seguimos con más preguntas para Cintia. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Seguimos en Mujeres con Ciencia e Ingeniería, inspirando mentes, rompiendo barreras. Seguimos aquí con Mujeres con Ciencia e Ingeniería, una producción de CIMAC y WIUPITA IPN. Seguimos con Cintia y estábamos hablando justo de las dificultades que se te han presentado para poder estudiar física y que muchas niñas en provincia han tenido que quedarse en las etapas de las Olimpiadas por no tener el acceso a estos entrenamientos. Y bueno, quisiera preguntarte cómo fue que cambió tu forma de ver la ciencia después de que pasaste por todo esto y después de haber competido a nivel nacional. Creo que cambió el panorama y es muy bonita, pero también hay que dejar de romantizar algunas cosas. La ciencia es complicada y necesita recursos. Queramos o no, necesita recursos que a veces no se nos dan. Y creo que esa es una de mis luchas más importantes o de los objetivos que yo tengo en esta vida, que es que más personas puedan acceder a la ciencia y que sea justo más un derecho y no un privilegio, porque perdemos muchísimos talentos, y acercar más a las mujeres. Creo que las actividades que tengo son con perspectiva de género, pero incluso decía Julieta Fierro, no se trata de solo atraerlas, sino también de mantenerlas, de crear oportunidades para que las mujeres se queden en el ámbito científico, que no tengan que debatir entre su vida personal y sus decisiones y seguir continuando con sus labores científicas. Creo que esa es una lucha que estamos haciendo hoy en día como mujeres y me da gusto saber que poco a poco se va logrando, pero aún nos queda mucho que luchar, mucho por qué pelear, y más hoy en día en el que incluso parece que despertamos siglos atrás, en el que se cuestionan nuestros derechos. Creo que es necesario recordar lo que han hecho las mujeres por nosotras, todo lo que han luchado para ser pioneras y para abrirnos espacio en estas áreas. Precisamente, ¿no? O sea, tú ya estás en la zona de lucha, voy a decirlo así, porque ya entraste, ¿no? O sea, te costó mucho trabajo, pasaste muchos obstáculos, lo logras, pero en ese camino te das cuenta que pues hay mucho por hacer todavía, ves carencias como nos estabas mencionando hace un momento, y bueno, ya llegas ahorita a formar a nuevos estudiantes, ¿no? Entonces, en esa línea de formación de nuevos estudiantes, ¿no? ¿Qué sientes tú estar ahorita en esa línea? ¿O cómo te ves tú ahora tener esa responsabilidad? Porque cuando estamos del otro lado y estamos subiendo y vamos a llegar o estamos preparándonos como estudiantes, pues nosotros nos quejamos de lo que no hicieron los otros, ¿no? O sea, es que le faltó, es que no hacía esto, yo necesitaba esto. Y ahora que ya has pasado por todo ese camino y ahora estás del otro lado, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú qué sientes al respecto? Mucha satisfacción y mucha responsabilidad. Desde luego, cuando estaba en el lado de estudiante, uno no se da cuenta de muchas cosas, ni de tampoco lo que les cuesta a ellos como docentes su tiempo, la preparación, y todo se puede mejorar. Yo les agradezco mucho que más bien ellos fueron mis mentores y me permitieron dar ideas, ser un poco creativa. Siempre me ha gustado también diseñar, hacer cositas así, y pues también estamos más abiertos a la tecnología. Entonces se le empezó a dar difusión en redes sociales y eso creció, aumentó la participación de los alumnos. Cuando yo participé éramos 7 entrenando, como al segundo o tercer año ya teníamos un salón de 60 estudiantes. Entonces creció exponencialmente y asimismo crecieron la cantidad de medallas que nosotros traíamos. Pero lo más importante no solamente fue qué tanto creció en cuanto a difusión, en cuanto a números, sino también el ambiente que se creó. Sabemos que a veces algunas escuelas el ambiente es un poco competitivo. Sí,
Lamentablemente me tocó que cuando participé como alumna, yo era la única niña. Cuando paso a la nacional, mis compañeros, no sé, tendrán sus razones, empezaron a decir, es que tú no merecías pasar, es que tú no debiste haber pasado. Y pues sí es algo que te derrumba, ¿no? Que dices, chin, o sea, pues que hice mal, ¿no? Y algo que me gustó ahora estando de este lado es que se rompió esa competitividad tóxica y que ellos entre compañeros se apoyaban, se motivaban, se sentían orgullosos de los compañeros que lograron su pase a la nacional. Ya no había ese celo o esos comentarios que alguna vez a mí me lastimaron, ya no los escuché de parte de los alumnos. Y para mí ese fue mi mayor logro. Más que las medallas que obtuvieran los alumnos, que fuera un ambiente sano y en el que disfrutaran la competencia. Eso fue lo más bonito. No, sí, claro, aportaste muchísimo con eso y es bien sabido que cuando hablamos de ir a un concurso, pues todos queremos ganar y en el calor del momento actúan, y más esa edad, ¿no? O sea, también son adolescentes concursando tal vez su primer competencia, todavía no saben cómo se debe manejar uno en ese ámbito y qué bueno que te tienen a ti como maestra, la verdad, que incentivas todas esas habilidades. Y justo te quería preguntar qué habilidades crees que están desarrollando los estudiantes que participan en este tipo de competencias. Creo que el compañerismo, también el manejo a la frustración, tanto por el nivel de exigencia en la competencia, e incluso me ha pasado también por la presión de los papás. Entonces, que ellos aprendan a manejar todos estos factores de estrés, los hace crecer muchísimo más como estudiantes. Y el respeto y la honestidad, que sean honestos con ellos mismos, con sus compañeros y con los que están conviviendo al momento de hacer el examen, que sean honestos, que no hagan trampa. Bueno, son niños de olimpiada, no, eso no pasa por sus cabezas. Y los actos de servicio, que sean serviciales y que una vez que culminan esta etapa, ellos mismos quieren continuar, a lo mejor poniendo un granito de arena con futuras generaciones, motivándolos, hacemos actividades para que los que estuvieran antes les den alguna sesión o alguna plática, o incluso ellos en sus proyectos son proyectos altruistas con cosas que aprendieron de física y de las demás habilidades que obtuvieron. Pues creo que esos valores son. Okay. Claro, o sea, es el impacto en los muchachos, bueno, niños, adolescentes, desde esas edades tempranas es fundamental, ¿no? Para su desarrollo y las emociones que generan hacia la parte de ciencias, ¿no? Y a ingenierías, que son complicadas, y entrar de manera, pues, bonita, armoniosa, entendiendo qué es la dificultad, es sumamente fundamental para que se queden en esa área que va a ser varios años de estudiar y entrenar y va a ser difícil porque las áreas en ciencias son difíciles, ¿no? Y bueno, también sabemos que tú haces divulgación y te interesa mucho la educación, se nota por todo lo que nos has dicho, y te queremos también pues preguntar, ¿no? Porque tú has mencionado un concepto que es democratizar el conocimiento científico. Si nos podrías decir qué significa esto para ti, o sea, qué es ese concepto que tú mencionas, nos puedes dar un poquito de información o mucho, como tú quieras. Claro. Sería llevar la ciencia a toda la sociedad mexicana, que esté al alcance de todos y que sea inclusiva. Inclusiva en todos los aspectos, tanto en niveles socioeconómicos, porque hay lugares en los que no se llevan estas actividades científicas y que cuando uno va y los niños quedan maravillados, es increíble porque sembramos esta curiosidad de, bueno, ¿y si estudio ciencias? ¿En dónde puedo estudiar? Hemos ido a comunidades aledañas a llevar estas actividades científicas, por ejemplo en Oaxaca, en Salina Cruz, creo que esa ha sido la que ha ido más lejos, un poquito complicado llegar, pero fue demasiado satisfactorio. También hemos hecho colaboraciones con una compañera que ella es traductora en lengua de señas mexicana.
con esta Kelly. Entonces también estas actividades para llevar la ciencia a través de la lengua de señas mexicana. Entonces creo que hay que ser inclusivos en todos los aspectos y llevar la ciencia y la tecnología a la sociedad mexicana. Qué increíble que realizas estas actividades y por lo que entiendo entonces llevas estos talleres a varias zonas, ¿no? Ok, y pues nos podrías contar qué otra forma o qué otros talleres has hecho divulgación científica y por qué es tan importante esto en la construcción de una sociedad más informada. Ok, sí, es muy importante porque vivimos en un mundo de desinformación, en el que a veces las redes sociales tienden a tener información fake news y a veces la sociedad los puede tomar como noticias ciertas. Entonces a veces estamos peleando ahí con esas fake news y de hecho hicimos bastante labor, fue en línea durante la pandemia con todas las fake news que salieron, que si las vacunas, que si te iban a poner un chip, que si esto, que si lo otro. Entonces esas fueron de mis primeras actividades como divulgación científica, desmentir todas esas falsas noticias que había por ahí. Entonces también nos ha pasado que incluso en museos tienen información falsa algunos visitantes y eso es complicado porque además hay que saber cómo manejar lo que ellos piensan sin entrar en conflicto, ¿no? Desde luego, pero sí es una lucha constante de desmentir cosas que son falsas y pasó muchísimo durante el tiempo de los eclipses. Había muchas preguntas, muchos comentarios inciertos, erróneos, y pues bueno, que hay que manejarlo con toda la neutralidad posible y con el respaldo científico que existe. Okay. Sí, es verdad, o sea, muchísima información anda en red que llegan luego, personas conocidas que no se dedican necesariamente a ciencias o STEM, a preguntarte cosas muy extrañas, ¿no? Que no tienen relación. Dices, ¿de dónde viste eso, no? Hay mucho labor respecto a esa información errónea, equivocada. Y precisamente preguntándote sobre esas actividades que haces de divulgación, que haces para la sociedad, ¿alguna de ellas que te haya impactado, que te haya dejado, dices, que hayas dicho, wow, esto es impresionante? ¿Y cómo te sentiste al hacerla? Creo que voy a recordar la última, que fue un poquito más en torno al eclipse, que además es algo que me gusta muchísimo. Creo que más bien estas dudas que tenía el público de si al eclipse le hace daño a las embarazadas, por ejemplo, ese es un mito muy común y que mucha gente lo tiene muy arraigado, ¿no? Y digo, uno respeta sus creencias, nada más es dar el sustento científico, ¿no? De qué es lo que está sucediendo con los astros, por qué estamos viendo ese fenómeno. Y listo. También de que podían ver el eclipse a través de ese vidrio de la cerveza, por ejemplo. Y es como de, ups, pues si te quieres quedar ciego, me siento, no. O sea, explicar cuáles son los filtros que están certificados, cuáles son estas certificaciones válidas y cuánto tiempo pueden exponerse también con ese filtro. Incluso algunos que podían verlo a través del agua, y me pasó, nos llevaron a través de Turística Integral a Islas Marías a documentar el eclipse y a platicarlo con turistas que fueron a verlo, y muchos turistas querían ver el eclipse a través del mar. Entonces fue cuidar que no lo hicieran y mencionarles en pláticas anteriores por qué no debían hacerlo. Entonces creo que ahí sí había muchísima información falsa que podía lastimar además sus ojos. O sea, tiene efectos en su salud y era importante pues desmentirlos y darles medidas de prevención, ¿no? Ay, qué increíble. Cuando fue el eclipse fue en el 2024, 25, ya no me acuerdo, ya tiene un poco 24. De tiempo, ¿no? 24 creo. 24. Yo igual participé en una actividad, fuimos a Cuencamé, Durango, con varios chicos de IEEE, de nuestra asociación, y pues aunque no era totalmente un pueblo, pues tampoco era una ciudad como aquí, ¿no? Y ahí
dentro de la plaza municipal, que siento que en ese tipo de ciudades como que toda la gente se reúne o hay todo el mundo pasa por ahí prácticamente. Ahí montamos una feria de ciencias y todos llevamos de que los filtros, telescopios, para justamente enseñarles de qué se trataba este fenómeno. Y pues sí nos pasó muchísimo que todos lo querían ver así directo, o sea, no sabían qué repercusiones tenía. Y algo que nosotros le decíamos a los niños es que vieran hacia las hojas de los árboles. Esa también es una buena forma de verlo, como que la sombra ahí justamente se ve. Y bueno, ya desviándome un poquito hacia el tema de que eres fundadora y codirectora del Taller Nacional Femenil de Olimpiadas de Física. ¿Cómo fue que surgió esta iniciativa? Esta iniciativa nació de la mano de la Sociedad Mexicana de Física y con quien era presidente en ese momento de la SMF, la doctora Ana María Cheto, una doctora admirable con un montón de trayectoria en cuanto a física, mecánica cuántica y divulgación científica. Ella apoyó este proyecto y lo creamos de mujeres para mujeres. Entonces surge con una ardua tarea, muchas reuniones de cómo le vamos a hacer, la planeación didáctica, la difusión, el proceso de inscripción, las constancias que se le van a dar. Bueno, un sinfín de puntos que teníamos que ver y que discutir. Nace la primera edición en el 2022 y tuvimos una gran cantidad de alumnas. ¿Y qué pasó? Sí tuvo efectos a nivel nacional porque hubo una mayor participación de alumnas. Y el mejor examen de la fase experimental se lo llevó una estudiante de este taller y hubo más medallas que eran alumnas de este taller. Tuvo impacto. Las alumnas sí aprovecharon este curso y pues se fue llevando todavía año con mayor aumento de la participación femenil y ha aumentado en un 46%, tanto a nivel nacional en la SMF como en la Batis. Cuando yo participé a nivel nacional, eran puros niños. Yo dije, a ver qué compañerita me voy a encontrar. Éramos de 128 estudiantes, como 8 éramos niñas. Todos los demás eran jóvenes. Y ahorita ya van más o menos parejos los números y hay mayor participación de mujeres en este concurso. Wow. Sí, bueno, como mencionas, ¿no? 128 contra 6 niñas, pues es un número abrumador, ¿no? Entonces, cuando ustedes generan este taller de formación, ¿qué necesidad, o sea, qué es lo que ustedes querían cubrir en particular con este taller? Queríamos cubrir uno de los factores, y bueno, una de las codirectoras y fundadora de este taller es la delegada de Olimpiadas de Michoacán, la doctora Jenny, y ella nos platicaba justo las problemáticas que había en Michoacán, que era que no las dejaban estudiar porque tenían que desplazarse, y pues bueno, además Michoacán es un estado muy conflictivo en cuanto a seguridad. Entonces creo que era entendible el por qué no se podían desplazar, por eso y si hacemos un taller en línea para que más niñas puedan acceder. Digo, al principio sonaba muy bien y funcionó hasta que nos encontramos con algunas poblaciones que se enteraron de este taller, pero no tenían computadoras para las niñas. Una maestra se contactó con nosotras y dijo, yo con mi equipo las voy a conectar a ellas y así. Entonces teníamos que estar más al pendiente de la profesora y sus alumnas, pero fue muy gratificante porque al final lo lograron. O sea, con el apoyo de esta profesora lo lograron, pero nace justo de eso, de intentar con nuestros recursos y a nuestras posibilidades erradicar algunas problemáticas que existen. Todavía nos queda mucho que hacer, pero también para ello se necesita pues el recurso, el apoyo, porque si no, ¿cómo podemos llevar este taller más lejos, no? Y tú ya estás haciendo un gran labor, ¿no? Llevando estas iniciativas y buscando soluciones, y qué bueno que una maestra se está portando tan buena onda, porque realmente no es de parte de su trabajo, le pagan por eso, o sea, es porque ella quiere que más niñas tengan acceso a esta información.
Bueno, y en un momento regresamos con más preguntas. Vamos a un pequeño corte. Seguimos en Mujeres con Ciencia e Ingeniería, inspirando mentes, rompiendo barreras. Seguimos aquí con Mujeres con Ciencia e Ingeniería, una producción de CIMAC y WIA-UPITA IPN. Seguimos con Cintia y estábamos hablando de cómo fue crear este taller para las niñas para participar en Olimpiadas de Física. Y pues nos estabas platicando que tuviste ayuda de varias chicas. Pues me gustaría que nos platicaras cómo fue crear este proyecto desde cero. Ok, primero fue establecer qué queríamos, qué queríamos lograr con este taller, cómo le íbamos a hacer para lograrlo. Creo que la parte un poquito pesada fue la de la planeación didáctica, es decir, tomar el temario oficial y reglamentado de la Sociedad Mexicana de Física, de todos los temas que se tenían que cubrir, y distribuir sesiones que se iban a tener virtuales con las estudiantes, y también las sesiones que son asíncronas. Entonces, en ese momento entramos un equipo un poquito más grande, y realmente las que terminamos trabajando fuimos 4 compañeras, y fue dividirnos los temas, tanto para dar las sesiones en línea como para crear los materiales de apoyo. Estos materiales de apoyo eran infografías, que fueran didácticas, instructivos para usar, por ejemplo, simuladores como el PET para física, y crear cuestionarios y algunas tareas. Subimos algunas tareas en esa primera edición, y pues bueno, nos tocó calificar mucho porque no contábamos con que se iban a inscribir 1000 alumnas. Entonces fue una gran tarea dividirnos para poder calificar todas estas tareas que ellas entregaban y hacerles una evaluación final. Toda esta planeación se le entregó a la Sociedad Mexicana de Física, lo revisaron y aprobaron este proyecto. El coordinador nacional de Olimpiadas, el doctor Pelayo, que de hecho es de la UPITA. Sí, él, sí. De hecho, él también aportó a esta iniciativa, porque dijo, ¿por qué la participación de las niñas es tan baja? Él fue el que nos mostró las estadísticas de cuántas niñas participaban, y realmente eran números muy pequeños. Entonces, entre él y la doctora Ana María Cheto, que era la presidente, apoyaron muchísimo en aprobar este proyecto y darles las herramientas necesarias. Wow, pues efectivamente, o sea, hay muchísimo trabajo detrás de esta iniciativa que tienen. A mí me sorprendió el número de niñas que dijiste, 1000. No hubiera pensado que de verdad hubiera interés así, y me gusta mucho la idea también. Espero que se sumen muchas más. Claro que es una gran labor, mucho tiempo, muchas horas para, bueno, ti y los que están contigo, ¿no?, en la coordinación. Y es muy noble la labor, ¿no? O sea, sumamente noble, porque los que sabemos física sabemos lo difícil que a veces es enseñarla, y que les guste, que la entiendan y que se queden, o sea, que lo terminen, que hagan las actividades, ¿no? Y precisamente preguntándote, ¿no?, sobre estas estudiantes que están pues inscritas y que asisten y que cumplen con las actividades de forma voluntaria, lo cual es más sorprendente. Quiere decir que en México hay muchas niñas con curiosidad científica que no tenían oportunidad o no habían podido entrar de forma más formal a lo que es las ciencias y la tecnología, ¿no?, o la física en sí. ¿Tú qué impacto has visto en estos estudiantes, o tienen ustedes idea de cómo han cambiado o modificado algo en ellos? Sí, se han inscrito más a este concurso, porque también nos ha permitido darle difusión de las convocatorias. A veces tenemos chicas con ese interés, con ese entusiasmo científico, pero que no saben a dónde acercarse, o que sus escuelas no difunden o no participan en este proyecto. También eso sucede, que está el interés de ellas, pero las escuelas no apoyan el proyecto.
Entonces ahí es un poquito de, bueno, está la convocatoria de tal estado, les compartimos todas las convocatorias de todos los estados porque es a nivel nacional, y entonces ya ellas se inscriben por su cuenta y logran participar y tener un buen desempeño. Pero esto es algo que ha sucedido muchísimo. En otros estados no saben ni siquiera que existe el concurso. Wow. Y bueno, estabas diciendo que inició esta iniciativa en el 2022, me parece. Ya llevan bastantes años. Y bueno, quisiera que nos platicaras qué desafíos han enfrentado para mantener y hacer crecer el taller. Más que nada la parte de las chicas que estamos como voluntarias. En la primera edición éramos bastantes, con a lo mejor iniciativa, pero realmente de las que lo empezamos, ya nada más quedamos la doctora Jenny y yo. Sí, y se sumaron 2 chicas de ella que precisamente tomaron este taller, que son de Michoacán y que ahora nos están apoyando con esta parte logística, de difusión, de crear más materiales. Seguimos actualizando los materiales que estamos trabajando con ellas, creando aún más que sean didácticos, que les atrape para... Pues sí, la física definitivamente no es fácil de enseñar y menos a distancia, entonces hay que ser un poco creativos, pero creo que ese ha sido uno de los mayores retos posibles y que quizás escalarlo a un proyecto más ambicioso, pues bueno, el tema del recurso económico, que se nos apoye de alguna institución. Cuando, escuchándote, ¿no? Cuando te refieres a escalarlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la visión a futuro? O sea, ¿cómo ves este taller los próximos años? ¿Qué es lo que tú piensas o ideas, ¿no? sobre ese taller? Claro, pues nos gustaría tener más personas que apoyen, que nos ayuden con algunas sesiones, asesorías, pero incluso sería muy bonito que no solo se quede en línea. Digo, que sea en línea tiene muchas ventajas, pero también tiene otras desventajas. Entonces, que seamos más mujeres a lo largo y ancho de nuestro país que podamos impartir este taller. Claro, y estoy impactada con todo el taller que han desarrollado. Realmente ha tenido gran impacto y créeme que nosotras en nuestra asociación te tenemos como referente de mujer en STEM, de verdad que te apreciamos muchísimo y por eso te invitamos ya a varios eventos por parte de IEEE. El último fue el evento de Mujeres que Inspiran. ¿Qué significó para ti compartir tu historia frente a tantas estudiantes? Fue bastante significativo en muchísimos aspectos. Para empezar, conocer a futuras ingenieras, a compañeras incluso que ya ubicaba, de la Batis, de UPITA, y que estamos ahí con el mismo objetivo, darnos fortaleza como mujeres, crear un espacio seguro para continuar en esta labor que estamos haciendo, de crecer en el área STEM. Y también fue incluso impactante para mí algunas preguntas en esa mesa de diálogo sensibles que pues me hicieron entrar en conciencia de todo lo que he pasado a lo largo de estos años, de algunos incluso experiencias a lo mejor incluso no tan gratas, pero que al final del día han formado lo que soy y mis luchas, ¿no? Por lo que estamos luchando. Entonces creo que fue un buen espacio para recordar la lucha que hacemos como mujeres. Y precisamente, ¿no? O sea, sobre tus interacciones en estos eventos donde tú has participado, nos puedes decir, nos comentabas que pues hubo preguntas, interacciones que te sorprendieron, ¿no? Contigo y las asistentes. ¿Nos podías mencionar alguna en particular que recuerdes? Algo que digas, esto estuvo bueno, por decirlo así, ¿verdad? Sí. Pues creo que el hacerme recordar los paradigmas que viví con mi familia, que a lo mejor en lo que ellos tienen como bueno
no lo juzgo, ¿no? La educación con la que creció mi abuelita, mis abuelos, y al principio ¿por qué quieres estudiar física? O incluso el ¿por qué quieres estudiar, no? Para empezar. Entonces, romper esos paradigmas y además esa emoción y ese, pues, agradecimiento que tengo a mi papá de que él me apoyó, que dijo, no, ella va a estudiar porque quiere, porque le gusta, porque le apasiona la física. Y entonces que mi familia cambiara ese chip, que mi abuelo, que mi abuelita entendieran qué es lo que me gusta, que la ingeniería también es para mujeres. Al contrario, después mi abuelito ya estaba muy orgulloso de mí, me veía como ingeniera, y es una fibra muy sensible porque pues él ya no está, y que cambiara esa mentalidad por mí, y que al contrario lograra que se sintiera orgulloso de mí, pues es algo que siempre voy a llevar en mi corazón. Ay, yo también siento muy bonito el hecho de que justamente recibir el apoyo de tu familia creo que es uno de los mayores placeres de esta vida, y más cuando uno está tratando de luchar ante estos paradigmas tan fuertes que nos han impuesto. O sea, vamos contra todo pronóstico y aún así vamos venciéndolo, ¿no? Y pues sí, muchas veces vemos a las ponentes como referentes, pero pocas veces hablamos de cómo se sienten ellas ya estando en ese lugar, ¿no? Que ya su historia pues está siendo útil para inspirar a más niñas. Y quisiera preguntarte cómo te sentiste al darte cuenta que tu historia ya era referente para alguien más. Al principio no me la creía. Y alguna vez me llegó a pasar que di una charla en el planetario del Poli, me presentaron, di la actividad, yo muy emocionada, ¿no? Acaba la charla y entonces salgo y me encuentra una chica y se acerca a mí. Es que yo estuve en tu charla y me emocionó mucho cuando te presentaron, todo lo que has hecho y cómo transmites, se ve que te gusta mucho. También me dijo que se le hizo muy interesante y nada, que se quedó muy emocionada y que quería conocer más del ámbito científico. Y yo me quedé por un momento en shock, como de wow. No esperaba que después de la charla alguien se acercara a mí con esa emoción, ¿no? E incluso me han llegado mensajes, alguna vez me llegó un mensaje en Instagram de una niña que me dijo, es que por ti quiero estudiar astrofísica. Y yo de, no, mi corazoncito. Sí, o sea, fue muy increíble, muy emocionante. Y a cada una de esas niñas yo las recuerdo muy bien y las llevo aquí en el corazoncito y en la mente. Entonces creo que es muy bonito porque justo es lo que quiero, que las niñas se fascinen por el universo y que quieran estudiar y ser libres y que decidan su camino de acuerdo a su pasión. Claro, yo creo que las niñas, ¿no?, escuchen mensajes de este estilo que ahora tú das. En la época en la que tú estabas pues empezando, estabas decidiendo con más fuerza entrar al área de ciencias, etcétera, pues tú considerabas que necesitabas escuchar un mensaje similar. ¿Qué considerabas, qué pensabas cuando tú estabas iniciando, ¿no? Y sobre todo, en la actualidad, ¿qué le dirías, ¿no?, a una estudiante que apenas va a iniciar, que no sabe bien exactamente a qué se va a meter? ¿Tú qué crees? O sea, ¿tú qué sentías primero y luego qué le dirías ahora a una estudiante? Claro, ¿qué sentía? Definitivamente que había más referentes varones. Incluso algo que a mí me ayudó muchísimo fue que en este libro encontré a mi primera referente científica y no fue Marie Curie. Fue Henrietta Leavitt. Ella estudió el desplazamiento de las galaxias, precisamente esta ecuación que me llamó tanto la atención. Y dije, hay más mujeres en la ciencia. Y ahí fue mi primera curiosidad, ¿cuántas más? ¿Quiénes más? Luego conocí a Vera Rubin,
etcétera, ¿no? Referentes científicas de hace muchísimos años. Pero en este trayecto también me he encontrado a mujeres. Al principio fueron muy poquitas. Por ejemplo, en la Olimpiada de Física, quien era la delegada, la doctora Rebeca de la UAM Iztapalapa, a quien nos estaba entrenando Mariana, que ahorita ya también está creciendo mucho en la ciencia y es un gran referente para mí. Y cuando entré a la universidad en la UAM Azcapotzalco, a la doctora Gretel, ella fue de las primeras que me cobijó ahí en la universidad, y es una mujer increíble, muy, muy inteligente. Entonces, creo que también eso les diría a las chicas, que hay más mujeres en la ciencia y que somos muchas y que estamos haciendo lo que nos apasiona y estamos cambiando el mundo. Sí, claro, y a veces un mensaje tan chiquito puede hacer que cambie tu mentalidad de creerse suficiente en esta área, que pues ya no estamos tan de cero, o sea, ya tenemos algunas referentes y pues nos estabas contando todas las tuyas, pero también tú ya eres referente para alguien más. Y bueno, quisiera saber qué se siente ser una mujer en STEM actualmente. Con mucha responsabilidad, tanto de el camino que llevas, seguir esta trayectoria con honestidad, con compasión y seguir impulsando a la sociedad y sirviendo a mi país. Creo que es eso. Muy bien. No, pues es que el trabajo es mucho. Ser STEM ya es trabajo en sí mismo, ¿no? Entonces, pues, precisamente hablando de que ahora eres referente, ¿no? Y lo que es, todas las responsabilidades que eso lleva y los compromisos que tienes al frente, ¿no? Que son enormes. ¿A ti qué te gustaría ver que cambie para las próximas, sobre todo los niños y los jóvenes, ¿no? Que apenas se van a incorporar a estas áreas? O sea, específicamente, ¿qué te gustaría, qué cambios te gustaría ver? Quizás un cambio en el sistema educativo y en el cuidado a la salud mental. Porque también estar en un área STEM de ciencias, ingenierías, es muy pesado y muchas veces los jóvenes se sienten abrumados, se sienten desmotivados o deciden ya no continuar con esta trayectoria por muchos aspectos. Incluso he conocido amigos que pausan un poco su carrera por temas familiares, económicos. Entonces, que sepan que no están solos, que es difícil, pero que lo vamos a lograr. Y justo más espacios de cuidado a la salud mental de los jóvenes. Sí, claro, y es que nos vemos sometidas a tener que equilibrar nuestra vida personal, nuestros proyectos, los estudios, y si llega algún problema familiar, pues se nos derrumba y tenemos que aprender a lidiar con eso al final de cuentas. Y pues qué mejor que sentir que no estamos solas, que tenemos el apoyo de alguien. Y justo para cerrar este episodio, nos gustaría que compartieras un mensaje para todas las niñas y jóvenes que sienten curiosidad por la ciencia, pero que aún no se atreven a dar el primer paso. Yo las invitaría a que miren las estrellas y se pregunten qué tan lejos es lejos. Con un doble sentido, no solo de medir qué tantas unidades astronómicas hay, sino que también qué tan lejos podemos llegar creyendo en nosotras mismas. Bueno, pues qué bonito mensaje. Esperemos que les llegue a muchos jóvenes y niños, que es necesario a veces oír buenas palabras de aliento, ¿no? Pues para cerrar, ¿dónde te pueden encontrar los adolescentes, los que estemos interesados en conocer un poco más de tu labor y lo que haces? Si nos puedes comentar. Claro, está en Instagram como NATH_Castellán, o también nos pueden seguir en Mentes en Órbita, .divulgación, igual en Instagram. Y pues queremos dar las gracias, ¿sí?, a Cintia por acompañarnos en este episodio, ¿sí?, de Mujeres con Ciencia e Ingeniería, que es un proyecto impulsado por Guille Upita, una comunidad que trabaja pues todos los días
para que más mujeres se desarrollen, se conecten y encuentren su lugar en STEM. Sí, gracias a nuestra invitada por compartir su historia y gracias a todas las personas que nos escucharon. Y recuerden, si eres estudiante, profesionista o simplemente alguien con curiosidad por la ciencia, te invitamos a acercarte a WIE y ser parte de esta red de apoyo. Puedes encontrarnos en redes sociales como wie.upitaipn, donde compartimos nuestras actividades, eventos y oportunidades. Nos escuchamos en el próximo episodio de Mujeres con Ciencia e Ingeniería. Esto fue Mujeres con Ciencia e Ingeniería presentado por WIE Upita. Nos escuchamos el siguiente miércoles a las 3 de la tarde.